continuación va a presentar el trabajo que ustedes pueden leer perfectamente, y él se llama Mauro Silio, que eso sí no está. Mauro Silio, arquitectura. Bueno, vamos a hablar un poco de arquitectura, que lo hemos estado tocando un poquito desde el punto de la música, desde el punto del diseño, desde el punto del paisajismo, y vamos a intentar de que no nos pongamos muy nerviosos y podamos ser muy claros. No sé si se me escuchan todos ahí o hablo con el micrófono. Con el micrófono. Hablamos con el micrófono entonces. Bueno, mi ponencia de los metabolistas argentinos, estudio comparativo sobre la recepción de la arquitectura moderna japonesa en la Argentina, empiezo a trabajar esta problemática primero con una primera aproximación que me empieza a interesar hace unos años ya, de cómo es percibida en la Argentina la arquitectura moderna japonesa, cómo se empieza a apropiar. Un hecho que en realidad, si uno lo investiga dentro de la historia de la arquitectura argentina, puede no encontrarlo, o incluso si tiene la suerte de encontrarlo, es una mención muy periférica, muy alejada. Entonces, desde ese momento me empiezan a resonar a mí preguntas de, bueno, ¿por qué este solapamiento, este ocultamiento del metabolismo dentro de la arquitectura argentina? A lo que empecé a ensayar algunas respuestas. Para llegar a esas respuestas, primero les tengo que hacer una mención de lo que es el movimiento moderno, dentro del cual está inserto el metabolismo japonés. El movimiento moderno es un movimiento arquitectónico que surge en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que, para hacerlos rápidamente, lo que hace es un quiebre fundamental con el resto de la arquitectura, en donde ya no se empieza a hablar de estilo arquitectónico, sino lo que plantean es un movimiento, un conjunto de ideas que se aparta de las leyes, de los dogmas, y que está más centrado en generar un espacio donde pueda habitar el sujeto moderno. Entonces, a partir de eso, podemos empezar a desarrollar qué es el metabolismo, porque parte de este solapamiento que se da con los otros movimientos arquitectónicos, cuando uno entra a la historia de la arquitectura argentina, por lo general estas obras que yo intento recatalogar como metabolistas, comúnmente se las denomina como o brutalistas, o arquitectura de sistemas, o algún incipiente high-tech. La realidad es que al ser todas dentro del movimiento moderno, podemos encontrar corrientes o movimientos o vanguardias que se aproximan o se alejan más de otras. Es el caso del metabolismo, que sí podemos encontrar una relación muy grande con lo que puede ser la arquitectura de lo que se llamó el Team 10, o la arquitectura de sistemas, o el high-tech. En primer momento, ya hablando netamente del metabolismo, yo reconozco dos etapas dentro del metabolismo. Una primera etapa que está más asignada al momento de la reconstrucción de Japón. El movimiento moderno tiene su auge después de la reconstrucción de Europa y de Asia después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una necesidad muy grande de tener vivienda y reconstruir las ciudades de vuelta. En ese momento el movimiento moderno logra entrar plenamente en Japón, y vemos cómo esta primera etapa del movimiento metabolista, que podemos distinguir como los arquitectos más importantes, Amaekawa y Akazu Tange, tiene una fuerte impronta dentro de lo que es el movimiento brutalista. Esta es una obra que elegí para designar este primer periodo, que es la biblioteca de Hiroshima, la biblioteca infantil de Hiroshima, que produce Kenzo Tange en el 51. En este primer momento, los metabolistas ya empiezan a hacer, aunque no los denominan todavía metabolistas, empiezan a hacer algunos experimentos espaciales. Estos experimentos están mayormente asignados en las cuestiones del tránsito, en cuestiones de las funcionalidades cambiantes, en otros casos de vivienda. Podemos ver cómo empiezan a separar la vivienda en espacios fijos y en espacios móviles, y empiezan a tener una fuerte conciencia de las cuestiones de lo efímero y de lo cambiante dentro del espacio. Quizás viendo lo que los chicos hablaban hoy del jardín y esta cuestión de lo efímero,
es ahí donde se empieza a ver lo metabolista de la arquitectura japonesa. No metabolista en cuanto a que hace una referencia a la naturaleza, una referencia literal, sino que empiezan a ver un comportamiento dentro de la arquitectura que debe ser metabólico. O sea, el crecimiento, el desarrollo de esta arquitectura debe tener una ley natural de crecimiento. No debe ser una cuestión aleatoria. En este sentido, la biblioteca es interesante porque rompe un poco esa cuestión brutalista y empezamos a ver en realidad, bueno, sí la utilización del material hormigón del cual está compuesto esa gran cubierta y apoyo único, que es una única pieza, como si fuera una especie de sombrilla, pero deja toda una fachada independiente, a la cual no le coloca ningún apoyo, lo que permite empezar a hablar de continuidades espaciales muy francas entre el exterior y el interior. Lo mismo, ese mismo elemento le permite generar una planta cero libre en donde el armado de la biblioteca va a estar en realidad signado por elementos móviles. Y al mismo tiempo es la idea de que, bueno, en el futuro ese espacio puede ser modificado al cambiar el mobiliario. Otra segunda etapa que podemos reconocer dentro del metabolismo ya tiene que ver con una generación de arquitectos criados en la posguerra. Estos arquitectos de los que podemos rescatar a Isozaki, Kurokawa, Maki, Kikutake o Kawasoe, empiezan a generar una síntesis ya entre esta experiencia occidental y lo que es la tradición japonesa, y empiezan a profundizar en estos puntos que ya se venían trabajando Tange. Tange finalmente se une a este grupo que en el 58 ya empieza a llamarse a sí mismo y empieza a ser llamado como metabolistas, y empiezan a hacer una producción ya más específica del metabolismo, en donde empieza a tener gran importancia el desarrollo del urbanismo, un urbanismo que tiene una cuota muy grande de utopía, ¿verdad? Pero que empiezan a pensar que la arquitectura tiene que empezar en realidad por el urbanismo. Después el edificio concretamente empieza a ser una cuestión secundaria del desarrollo de la ciudad. Es así como se presenta uno de los proyectos de urbanismo más importantes del metabolismo, que es el proyecto que hace Kenzo Tange para la bahía de Tokio en 1960, en donde el arquitecto, previendo el crecimiento poblacional que va a tener la ciudad en este momento, empieza a generar una expansión hacia la bahía. Esta expansión rompe el fuerte centralismo que tiene la ciudad de Tokio y le propone en realidad una ciudad lineal, que tiene una linealidad axial. En el centro, en ese eje central, empiezan a ver todo lo que son los programas ¿cómo se llama?, de administración de la ciudad, de los paquetes públicos, y cómo transversalmente en otras circulaciones transversales empiezan a aparecer esos espacios de habitación. Todos esos puntitos que ustedes ven ahí son grandes bloques habitacionales. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta esta cuestión de que los metabolistas piensan mucho en la cuestión del movimiento como eje central de su arquitectura, empiezan a pensar cómo unir la ciudad antigua con este nuevo proyecto. Pero al mismo tiempo quieren dotar a la ciudad de algo que comúnmente nosotros no tenemos, que es la tridimensionalidad. Entonces empieza a generar capas de circulación al mismo tiempo que las discrimina en capas de circulación para vehículos, capas de circulación peatonal y capas de circulación de trenes. Perdón, pero ¿eso está planeado para hacer rellenando la bahía? No, eso está flotando en la bahía. Ah, flotando. Eso está flotando y con algunos puntos de apoyo puntuales que bajan hasta pero los espacios intersticiales que hay es agua. Okay. Sí. Es también ese punto del Kenzo Tange decía que la idea era volver a mirar el mar, que el japonés había dejado de mirar el mar y se había vuelto muy hacia adentro, y que la idea era volver a apropiarse de la bahía y de la relación con el agua. Ya en otra etapa de esta segunda etapa, entrados los 60 y los 70, Japón logra dar un salto económico y técnico muy grande en lo que conocemos como
el gran milagro japonés, y empezamos a ver esta nueva generación de arquitectos, en la que destacamos a Kiyo Kurokawa, que además de ser uno de los principales arquitectos del metabolismo, también es uno de sus principales teóricos, es el que hace la obra teórica más grande del metabolismo, del cual lamentablemente no hay mucho en español. Y así en el 72 podemos encontrarnos uno de los edificios más importantes del metabolismo. Si uno googlea metabolismo, va a aparecer esto, seguro. El edificio cápsula de Tokio. En este edificio lo que intenta hacer el arquitecto es generar un núcleo sólido, fijo, con las circulaciones y los servicios, al cual se le van adicionando unos módulos prefabricados metálicos que se unen por medio de pernos. Esto le permite al edificio que, ya que tienen desgastes diferentes la estructura que el ambiente habitacional, cuando se desgasten después de un periodo estas pequeñas casitas, muy pequeñas casitas, retirarlas y colocar unas nuevas. Entonces eso le permite una apropiación del espacio en el tiempo, uniéndola con las otras personas que van a apropiarse de ese edificio. Kiyo Kurokawa reconoce en esto una raíz netamente japonesa, en la idea que tiene de el santuario shintoísta, que cada 20 años se desarma y se vuelve a armar, en esa conciencia de lo efímero del material, la madera como un material efímero, y esa idea del ritual de desarmar y volver a armar el santuario, y la cuestión de unir a las personas en una cultura a través del tiempo, esa apropiación del espacio a través del tiempo en una cultura de material. Otro aspecto que toma Kiyo Kurokawa, ahora siguiendo con otra parte, de la arquitectura tradicional japonesa, es el concepto de engawa. El engawa, nosotros lo reconoceríamos quizás como una galería, si un occidental lo viera rápidamente, pero en realidad el aspecto central por el cual lo reconoce en Kiyo Kurokawa es por el concepto de indefinición que tiene. El engawa no es ni un espacio interior ni es un espacio exterior, y tampoco tiene esa cuestión que tiene la galería, que nosotros sabemos qué es lo que pasa en la galería. En la galería uno transita, es para eso la galería. Pero el engawa no tiene un uso per se, sino que puede pasar multiplicidad de cosas. Es la indeterminación misma. Pueden pasar cuestiones exteriores, dice que se pueden sentar a comer sandía y escupir las semillas, o uno puede estar pensando en el espacio interior. En este sentido, y llegando ya a los ejemplos, en Argentina yo reconozco 3 proyectos. Elegí 3 proyectos para hablar de un proyecto de vivienda, otro proyecto de una universidad y una biblioteca, para hablar de 3 cuestiones proyectuales diferentes con 3 cualidades diferentes. En este sentido, elijo un proyecto que no se llega a construir para vivienda pública masiva en La Boca, del estudio GAP, que es Grupo de Arquitectura y Planeamiento. Es más fácil el primer estudio de Solsona, que también genera un núcleo rígido central al cual se le van adosando las viviendas, en este caso no en ese sentido de extraer y volver a enchufar otra, sino una cuestión más rígida, pero igualmente generan un giro trabando vivienda con vivienda y con sus expansiones. Entonces, al verlo desde afuera, uno también reconoce una secuencia de llenos y vacíos en un crecimiento orgánico de este. Al mismo tiempo, hacia adentro de la vivienda, uno puede reconocer cómo los arquitectos tienen una búsqueda de colocar la menor cantidad de elementos fijos posibles. Entonces, de este modo, los distintos habitantes de estos espacios pueden empezar a modificar el espacio de acuerdo al uso que le van a dar. Y volviendo al concepto de engawa, encontramos de vuelta cómo estas expansiones, por su tamaño y su proporción respecto a las viviendas, tienen esa cuestión también de indefinición. No terminan de ser un patio, no es un espacio exterior del todo, ni es un espacio interior del todo. Puede ser ambas cosas. Uno puede abrir esas puertas y unificar lo que serían los ambientes de living con ese patio y hacer un gran espacio fluido entre ambos. Otro de los ejemplos que propongo recatalogar
es la facultad, el proyecto para la Facultad de Ciencias Exactas, que produce el estudio Bell en el 68, del cual, bueno, solamente se construyó este sector de acá, que hoy se conoce como el INIFTA, que pertenece a ingeniería y es un sector de laboratorios y salas de exposición. Pero no quiero centrarme tanto en eso, sino en el proyecto para toda la facultad que proponían. Un proyecto que nos recuerda mucho a este proyecto en la bahía de Tokio de Kenzo Tange. De vuelta tenemos una linealidad axial del cual salen estas circulaciones secundarias que conectan los distintos programas de aulas, oficinas, espacios de expansión, y volvemos a ver cómo intenta dejar una planta libre para que fluya la naturaleza por debajo, y por ese eje central vuelve a proponer estas circulaciones que se apropian de la tridimensionalidad del espacio en contra de otros proyectos que podrían ser también más centralistas. Uno puede utilizar la facultad sin la necesidad de pasar por otros lados, porque en realidad terminan siendo elementos independientes. Para ir finalizando, por ahí el más emblemático, el que todos conocen, la Biblioteca Nacional, el proyecto de la Biblioteca Nacional que gana el estudio de Testa en el 61, en donde, a diferencia de lo que se venía haciendo a nivel internacional, en lo que debía ser una biblioteca, Luis Kahn propone, cuando hace una biblioteca muy emblemática que él genera para una universidad, dice que la relación entre el lector y el libro tiene que ser lo más directa posible. Uno tiene que llegar, ver el libro, tomarlo y leerlo. El estudio de Testa propone totalmente lo opuesto. Ellos dicen, el lector va a estar en la última planta, mirando el Río de la Plata, y todo lo que va a ser la zona de depósito va a estar bajo tierra. Incluso va en contra de lo que vimos ya en la biblioteca de Tange en Hiroshima, donde la relación es muy directa entre el libro. Pero el sentido de generar ese depósito bajo tierra es una idea de que, bueno, el acervo material de la biblioteca va a seguir creciendo. Entonces, en un momento van a estar más depósitos. Entonces, el estudio ya prevé cómo va a ser el crecimiento orgánico de este edificio. Prevé que se va a seguir excavando bajo tierra y ese depósito va a seguir creciendo. Y al mismo tiempo, en ningún momento va a poner en desuso la biblioteca, porque funcionan independientemente. Lo que termina pasando de vuelta es cómo de vuelta la circulación vuelve a aparecer, en donde necesitamos de vuelta una circulación vertical, que es una de las grandes patas que tiene este animal, y sube ese libro a encontrarse con el lector. Pero además de esa posibilidad de crecimiento que tiene la biblioteca, genera otras cosas. Al tener los programas separados, puede dejar una planta libre, abierta, la cual permite un transcurrir ese espacio, ese parque, sin la necesidad de entrar a la biblioteca. Y al mismo tiempo volvemos a ver esta cuestión del engawa. Ese engawa que aparece acá en esa gran explanada de la biblioteca, en donde no termina de definirse si es un espacio interior, es un espacio interior, y siempre hay eventos diferentes, desde gente que se puede sentar a charlar, gente que se encuentra, gente que lo usa de tránsito, gente tocando. Es la multiplicidad de las cosas que pueden suceder en este espacio. Para ir cerrando, y por ahí a modo de anécdota, la Biblioteca Nacional, no sé si todos saben, no está terminada, le faltan los parasoles. Y así volvemos a la imagen con la que iniciamos esta ponencia, que es la maqueta original del proyecto de la biblioteca, en donde los parasoles, ya más que hacer un guiño metabolista, están haciendo un guiño directo a lo que podría ser un techo tradicional japonés de paja o de tejas. Y ya para cerrar en las conclusiones, me pregunté, bueno, es posible quizás recatalogar estas obras dentro del metabolismo, pero ¿de qué sirve recatalogarlas? ¿De qué sirve decir no es brutalista, es metabolista?
Y ahí, ensayando algunas preguntas, podríamos pensar, bueno, en un primer punto es enriquecer la historia de nuestra propia arquitectura argentina. Entender que nuestra arquitectura va más allá de lo que muchos autores pretenden contar, que es que somos reproductores de la arquitectura occidental. Y por otro lado, con los dentro de Occidente, con la arquitectura europea, mantenemos modos de habitar muy similares. En este punto, la arquitectura metabolista japonesa vino a renovar lo que fue la arquitectura moderna de la segunda mitad del siglo XX, en donde podemos ver cómo ciertos espacios que hoy en día, o ciertos conceptos del espacio que hoy en día vemos de la arquitectura argentina, estas cuestiones de la flexibilidad del espacio, la fluidez, espacios de transición, en realidad podemos encontrar también una herencia dentro de la arquitectura japonesa. No sé si quiso. Una pregunta, ya estamos repasados. Ya estamos todos cansados. Ya que estamos en el repasado, quisiera hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto este planteo metabolista, bueno, si uno ve las líneas y ve la forma de diseño de los espacios, ve que es diferente, ¿no? Pero con los últimos principios, ¿hasta qué punto se diferencian del funcionalismo? Ese es el tema. El metabolismo está dentro de la arquitectura moderna. Entonces van a haber puntos que se encuentran con otros movimientos. La arquitectura metabolista es funcionalista también. Yo he leído el resumen del trabajo, Sí. pero que me gustaría leerlo completo. Porque, ¿cómo te puedo decir? Hay cosas que me gustaría verlo un poco más en profundidad. Una es, desde el comienzo te hago 2 o 3 puntualizaciones. Sí. Decir que el brutalismo es un movimiento. Me gustaría saber de dónde sacas eso. Después, el metabolismo y el brutalismo, y modernismo. Bien lo dijiste recién, el metabolismo surge en el marco de la arquitectura moderna. ¿Por qué? Porque la arquitectura moderna en aquellos tiempos, con el CIAN, tenía 5 pautas del buen hacer arquitectura. Eso produjo una arquitectura rígida. Nosotros tenemos varios ejemplos de arquitectura moderna que seguían esas reglas. Planta baja libre, René Trulon, bueno, y Los 5 puntos de la arquitectura los 5 moderna de Le puntos de la Corbusier. arquitectura moderna. El metabolismo empieza con la influencia de Le Corbusier y de Kenzo Tange, y de Kenzo Tange en forma de árbol está Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki, ¿no? Y todas esas personas que vos mencionaste, que cada uno hace su aporte. Surge como una reacción precisamente a esa rigidez y frialdad de la arquitectura moderna. Eso dicho por los libros comunes. Es herencia de la crisis Claro. del CIAM. Exactamente, y En el eso está dicho 53. en los libros más convencionales de la historia de la arquitectura. Entonces, yo cuando analizaba digo, bueno, ¿qué puntos de ese metabolismo que en un comienzo surge como una reacción desde todo punto de vista, filosófica, y esa es la parte que creo que tenés que reforzar un poco, hay todo un estudio filosófico que lo desarrolla bien Kisho Kurokawa. Sí. Tengo ahí unos trabajos de tesis de doctorado que hizo un italiano, que ya te lo voy a pasar, que está en italiano, obviamente no está en castellano, pero que sí te va a servir para saber cómo era el movimiento filosófico metabolista. El brutalismo, como vos lo mencionas, es un estilo que caracteriza una parte de la arquitectura moderna y viene desde la unité habitacional de Le Corbusier, Exactamente, pues. que No. él es el que le pone brutalismo en francés. Sí, ¿Qué significaba eso? Vos lo dijiste, el hormigón armado, los vidrios, etc. Cuando analizamos eso en el contexto de la arquitectura local, Florindo Testa, a mí me cabe duda si él cuando hizo la Biblioteca Nacional, uno lee, bueno, lo estudiamos en los libros,
me parecía que seguía las 5 reglas de la arquitectura moderna. Y yo pensé que cuando hablaba de metabolismo en la arquitectura, pensé que era porque tenía características orgánicas, Eso yo también. ¿no? En su forma y en su funcionamiento. La Biblioteca Nacional tiene un funcionamiento atípico. Cierto es que cumple la planta baja libre y la penetrulón y todas las demás. Pero yo lo que retomo de la planta baja libre es que el uso para mí es completamente distinto al uso de la planta baja libre que puede generar Le Corbusier en la unidad habitacional de Marsella. Pero vos estás analizando el uso ahora. Por eso, Habría que preguntarle a Clorinda Testa, cuando él lo pensó en su momento, ¿de qué año data la biblioteca? del 61, proyecto del 61 se Lástima que termina. Clorinda Testa ya no lo tenemos. Pero yo digo que hoy la biblioteca tiene funciones de Engaba, estamos bien. Pero ojo con, me parece, no sé, yo... Igualmente, tengo una mirada mía. por ejemplo, la Biblioteca Nacional es el ejemplo que más menciones se destacan de esta influencia metabolista. Por ejemplo, Francisco Alirno, el crítico, arquitecto y crítico de la arquitectura, lo menciona abiertamente cuando habla de la Biblioteca Nacional, habla de este... De ese espacio de la... No habla de la... Habla en general, en realidad, ese es el tema de estas menciones, es que dice la Biblioteca Nacional, un edificio de clara influencia metabolista, no se pone a tratar de definir por qué es metabolista. Está bien, yo creo que... Discúlpenme, todavía nos queda un expositor más. Ay, perdón, sí, y esto sí. me parece que es algo para Para que lo charla, veamos. porque es muy específico. Sí, perdón. Pero muchas gracias por el aporte, profesora.